Buen día. Vamos a resolver el ejercicio número 5 que trata acerca del tema de la condición sí, entonces. Primero vamos a revisar qué es lo que nos piden resolver. ¿Okay? ¿Qué nos piden resolver en esta actividad? Nos piden crear tanto el algoritmo como diagrama de flujo como el pseudocódigo de una aplicación que reconozca si el número que estamos ingresando es par o es impar. Antes de continuar, recordemos que para la resolución de un problema tenemos que entender, tenemos que analizar primero bien el problema. Tenemos que ver si vamos a utilizar algún teorema, cuántas variables y de qué tipo necesitamos para poder resolver el problema y si vamos a utilizar alguna fórmula. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es saber si un número es par o es impar. Entonces, ¿cuántos datos necesitamos para poder resolver este problema? Pues solo uno, el número que ingrese el usuario, y con ese número tenemos que hacer el cálculo para saber si es par o es impar el número. Bueno, ¿cómo podemos saber nosotros si un número es par? ¿Qué características tienen los números pares? Bueno, los números pares tienen esta característica, que si los dividimos entre 2, no nos da ningún residuo. O sea, el residuo sería 0. Siempre son exactos. Entonces, con esto nosotros ya podemos saber o hacer un cálculo matemático y saber si el número que estamos recibiendo es par o es impar. ¿Ok? A esto se le conoce como módulo o residuo y puede utilizarse la palabra mod o también se puede utilizar el símbolo de porcentaje. En este caso yo voy a usar el símbolo de porcentaje. Muy bien. Tenemos también que saber entonces cuántas variables vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar dos variables. La primera que va a ser num, o sea, es el número que voy a recibir del usuario, y voy a utilizar una segunda variable que le puse nummod, o sea que va a ser la que guarde el residuo una vez que el número que recibamos lo dividamos entre 2. Si obtenemos residuo, significaría que es impar, pero si nos sale que el residuo es 0, nosotros sabríamos que ese número que recibimos es par. ¿Okay? Entonces yo voy a utilizar dos variables. Este ejercicio también se puede solucionar con una sola variable. Yo decidí utilizar dos. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con nuestro algoritmo. ¿Cuál es el primer paso en un algoritmo? Pues siempre el primer paso es el inicio, ¿verdad? Darle inicio, y el paso número 2 o el siguiente paso sería inicializar las variables. En este caso voy a utilizar dos variables, las dos son de tipo de números enteros. Entonces voy a utilizar num para recibir el número que deseamos calcular del usuario, y nummod para guardar el módulo, o sea el residuo de la división del número que estamos recibiendo entre 2, y con esto poder saber si el número es par o es impar. ¿Okay? Ya tengo las dos variables que yo necesito para resolver el problema. Entonces me voy al paso número 3. El paso número 3 en este caso es, le vamos a informar al usuario de qué trata este programita. ¿Qué trata este programita? Pues vamos a conocer si un número entero es par o es impar. ¿Okay? Es la leyenda que le va a aparecer a él cuando ejecutemos este programa. Una vez que aparezca esta leyenda, también le vamos a
vamos a imprimir una segunda texto en pantalla, que es el que necesitamos preguntar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que él nos pueda dar el valor que necesitamos nosotros para poderlo procesar y ahora sí arrojarle un resultado a él. En este caso, entonces, preguntamos ¿qué número quieres saber si es par o impar? En este caso es para que el usuario lea el mensaje y nos pueda responder, puede ingresar un número en el programa y ese número nosotros lo utilizaríamos ¿para qué? Para asignarle a la variable num el valor de la respuesta. O sea que quedaría que num, la variable num, es igual a la respuesta del usuario. Ya obtuve el valor que necesito para hacer el procesamiento de datos. Entonces vamos a ver cuál es el paso siguiente. El paso en este caso número 6. El paso número 6 es asignar a la variable nummod el resultado de la operación aritmética, que sería la siguiente. Nummod, el num, o sea, número, el residuo al dividirlo entre 2. Esta sería la operación aritmética que yo necesitaría hacer para poder aquí obtener el residuo. ¿Ok? Como vemos, aquí pueden utilizar el símbolo de porcentaje o la palabra mod. ¿Ok? ¿Qué es lo que se guardaría entonces en esta variable? Se guardaría el residuo. Al momento de que yo tomo esta variable, que es el valor que el usuario ingresó, la divido entre 2. El residuo lo guardaría en esta variable. Como vimos, si el residuo es 0, significa que es par. Si el residuo es cualquier otro valor diferente a 0, significa que es impar. Entonces, aquí estoy haciendo el procesamiento de datos para poder quedarme con esta, para poder asignarle un valor a esta variable y con ese poder saber o poder expresar o decirle al usuario si el número que ingresó es par o es impar. ¿Cómo lo hago? Para esto vamos a utilizar las condiciones. En este caso vamos a utilizar el sí entonces, ¿verdad? La primera condición que vamos a poner es la siguiente. ¿Qué es una condición? Significa que para que se pueda o se ejecute esta parte del código, se tiene que cumplir la condición siguiente o la condición anterior en este caso. Estamos diciendo que si nummod, que si recordamos que guardamos en nummod, es el residuo. Si el residuo es igual a 0, o sea, si nummod es igual a 0, entonces va a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Va a ser decir, o sea, va a pintar en pantalla el número y el número que pintó el usuario, que en este caso aquí sería num, es un número par. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí en esta condición hay dos símbolos de igual? Porque se utiliza dos símbolos para hacer una comparación. Significa que se está comprobando que es igual a 0. Para asignar un valor se utiliza solo uno. Para comparar se utilizan dos. ¿Ok? Entonces, estamos preguntando si nummod, o sea, el residuo que obtuvimos, es igual a 0, entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a imprimir en pantalla el número X es un número par. Pero tenemos otro escenario. Bueno, aquí antes de continuar lo que tenemos que hacer también es darle fin del sí, o sea, fin a esa condición. A continuación tendríamos otra condición. ¿Cuál sería la siguiente condición? Ya tenemos la condición para saber si es par. Ahora tenemos que poner la condición para saber si es impar. ¿Y cuál sería esa condición? Sería si nummod, la variable en la que estamos guardando el residuo, es mayor a 0,
Entonces, ¿qué significaría eso? Si es igual a 0, es par. Al momento de dividir entre 2, ¿verdad? El residuo. Entonces, si es diferente o es mayor, en este caso, perdón, no es diferente. Si es mayor a 0, entonces, ¿qué pasaría si se cumple esta condición? ¿Qué es lo que haría nuestro código? En este caso, en nuestro algoritmo. Es decir, o sea, pintar en pantalla, imprimir en pantalla, que el número, en este caso la variable se llama num, es un número impar. ¿Ok? Ahora sí, una vez ya tenemos los dos escenarios que podremos posibles, que es par e impar. Ahora sí, terminamos también esta condición, el fin del sí, y terminamos nuestro algoritmo. ¿Cómo? Con un fin. Tenemos un inicio y tenemos un fin.